En esta clase continuaremos construyendo triángulos, pero vamos a tener en cuenta para la construcción el uso de regla y transportador. Dice, a veces es posible construir triángulos dados los ángulos y a veces no lo es. Con el transportador construyan en cada caso, de ser posible, un triángulo con las medidas de los ángulos que se proponen. Entre paréntesis les puse, lean antes el para recordar. Tienen ahí para construir 3 triángulos con medidas de ángulos. Para eso les voy a mandar un video explicando cómo construir los triángulos en base a los ángulos. Pero es muy importante tener en cuenta la siguiente propiedad. Esta propiedad dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que si yo sumo las amplitudes de los 3 ángulos que hay dentro de un triángulo, me tiene que dar 180 grados. ¿Qué sucede si no me da 180 grados? Significa que ese triángulo no se puede construir. Así como cuando construíamos triángulos en base a la medida de los lados y decíamos que cada lado tenía que ser menor que la suma de los otros dos, porque si no, no se podía construir. Ahora, cuando hablamos de ángulos, tenemos que tener en cuenta que en todo triángulo, los 3 ángulos, la suma de los ángulos interiores, tiene que dar 180. Tarea 2. Sin usar transportador, calcula la medida de los ángulos faltantes. Tengan en cuenta lo que acabamos de decir. La suma de los ángulos interiores es 180. Tenemos ahí 3 triángulos donde tengo la medida de 2 ángulos, pero no sé la medida del tercero. Teniendo en cuenta la propiedad anterior, calculen ustedes, hagan el cálculo para saber cuánto medirá el ángulo que falta. Punto 3. ¿A cuál de estos triángulos corresponde el siguiente mensaje? Tiene un ángulo de 60 y otro de 40. Acá van a tener que medir, utilizar el transportador para medir o analizar bien observando qué triángulo será que tiene un ángulo de 60 y otro de 90. Utilicen el transportador. Tarea 4. Intenta dibujar los siguientes triángulos. Si alguno no es posible, trata de explicar por qué. Un triángulo isósceles con un ángulo recto. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene 2 lados iguales y un tercero diferente. Dice con un ángulo recto, es decir que tiene que tener un ángulo que mida 90 grados. B. Un triángulo isósceles con un ángulo obtuso. Un triángulo con 2 lados iguales y un ángulo mayor a 90 grados. La medida la determinan ustedes. C. Un triángulo isósceles con un ángulo agudo. Un triángulo que tenga 2 lados que midan lo mismo y un ángulo que sea menor a 90 grados. D. Un triángulo equilátero con un ángulo recto. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales, que la medida de sus 3 lados es la misma. Y el ángulo recto es el ángulo que mide 90. E. Un triángulo equilátero con un ángulo obtuso. Un triángulo con 3 lados iguales pero que tenga un ángulo mayor a 90 grados. Y F, un triángulo equilátero con un ángulo agudo. Hay varios de estos triángulos que no se pueden hacer. La idea es que cuando los estén construyendo ustedes traten de darse cuenta por qué no se pueden hacer. Para repasar y recordar, abajo recuerdo cuál era la clasificación de los triángulos por si la necesitan, de acuerdo a los lados y de acuerdo a sus ángulos. Y hay un dato interesante en violeta que me va a servir para hacer la tarea. Lean todo, por favor.